Amado Padre, les siga bendiciendo. Estoy muy admirado porque, gloria al Eterno, que la iglesia ya está retornando. Ahora sí, ya esta mañana de verdad ya está al fondo, ya nos tocó extendernos un poquito más. Eso quiere decir que muy pronto vamos a regresar a nuestra iglesia más grande, amén. Estamos orando por ello, amén. Y bueno, ya estamos mirando lugares, ya yo sé que el Señor nos va a dar un lugar mucho mejor. Tome asiento. Pero fíjese qué lindo este lugar tan ameno, ¿verdad? Se siente, mire, es que la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Y cuando nosotros adoramos a nuestro Padre Celestial, de verdad como Él quiere, Él se posa y nos da esta tranquilidad, amén. Amada iglesia, venga conmigo al libro de Mateo capítulo 27, versículo 54. ¿Cuántos hemos conocido todo lo que ocurre? ¿Cuántos hemos leído lo que ocurre en la crucifixión? ¿Cuántos hemos oído sobre es un centurión realmente que traspasó el costado de nuestro Señor y Salvador? Hoy quiero hablarles de ese soldado, ese centurión. No pude hablarles esta mañana en lo que sucedió en el cielo cuando este hombre traspasó el costado de nuestro Señor y Salvador, lo que pasó en la tierra y lo que pasó en el infierno, pero también en lo que pasó con nosotros. Quiero centrarme en este momento en esto. Venga conmigo, por favor. Esta mañana lo tratamos, fue realmente hermoso, pero no les pude hablar de estas tres cosas. Solo le hablé de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Leamos un poquito, por favor. Verso 54. ¿Llegamos? Aleluya. Dice la bendita palabra del Eterno: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo que guardando si lo estaban matando? ¿Usted me sigue? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, diga terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Diga conmigo, dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Mire por favor la carga profética que tiene este versículo bíblico, donde dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, a Yeshua, permítame, tengo eso muy en claro, ya vamos allá, solo voy a hablar de lo que sintieron. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Fíjese que viene un temor sobre ellos, un temor tan profundo que se llenaron de pánico, de terror, de ansiedad, de miedo, y les entró como una fobia. Pues esta palabra temor que se está hablando aquí en el libro de Matillahu capítulo 27 versículo 54 es la misma palabra fobeo de griego, fobeo, donde viene la palabra fobia. Diga fobeo. Pero ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuántos recuerdan lo que les enseñé en el libro de Mateo capítulo 17 cuando la transfiguración? ¿Recuerdan? Esto es algo muy profético que lo enseño mucho en Pesach. De hecho, este mensaje lo he enseñado muchas veces en Pesach. Si lo dijéramos en mal español sería en Pascua, cuando nuestro Señor está siendo sacrificado, cuando nuestro Señor está en la cruz, se está celebrando la fiesta de Pesach. Allí he enseñado muchas veces todo esto, pero me impresiona mucho la carga profética. Cuando viene el fobeo sobre ellos, este temor, este pánico, es el mismo temor, repito, que está en Mateo capítulo 17, versículos 6 y 7 en la transfiguración, cuando los apóstoles se dan cuenta que están frente a la presencia real, divina de nuestro Padre eterno. ¿Usted me sigue?
Es lo mismo que sintieron cuando les enseñé aquí mismo en el libro de Matillahu, capítulo 14, verso 27, cuando nuestro Señor camina en el mar. ¿Cuánto lo recuerdan? Ellos se llenaron de pánico, de terror, pensaban que era un fantasma. Bueno, tremendo, amén. Entonces, lo que está diciendo este verso es que ellos volvieron en sí. Ellos cayeron en cuenta. Ellos pudieron recibir y entender que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, en verdad es Dios. Pero fíjese algo que me impresiona mucho es que estos soldados romanos estaban guardando a Jesús, porque Jesús era enemigo de Roma, porque él estaba diciendo que era el rey. Pero era enemigo también de los mismos fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los hermanos de él realmente que eran del pueblo. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando ellos confiesan esto, me impresiona mucho la palabra que él dijo antes de toda esta confesión, cuando comenzaron a crucificarlo. Y usted lo puede leer también allí en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, que nuestro Señor y Salvador en la cruz, en este tormento, lo comienzan a clavar en la cruz. Imagínense, llega y dice nuestro Señor y Salvador: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esta oración nació del dolor, del sufrimiento, del pago que nuestro Señor y Salvador estaba haciendo por todos nosotros. Pero fíjese esto, que gracias a esta oración que nuestro Señor, en ese clamor doloroso, sufriente, declaró en la cruz, es que estos soldados se convirtieron. Es que tú y yo estamos sentados aquí hoy en día. Toda la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial. Cuentan los estudiosos que estos soldados romanos usaron clavos de 15 centímetros de largo. Cuentan que hubo más de 50 martillazos para poner a nuestro Señor y Salvador en la cruz. De hecho, yo leí mucha historia para poder enseñar este mensaje. Alguno dijo que para solo clavar sus pies se necesitaron 50 martillazos. Parece ser que ese clavo era de 20 centímetros. Los clavos eran de gruesos, que eran tan gruesos, mejor debo decir, que eran cerca de 7 a 8 milímetros. Estamos hablando de 1,5 centímetros casi y medio, imagínense. Así que la perforación en las manos de nuestro Señor y Salvador era aproximadamente 2 centímetros. Preste atención, si el clavo era entre 7 a 8 milímetros, o sea, 1 centímetro casi y medio, imagínense cómo sería la perforación en sus manos. O sea, que no era cualquier cosa. Cuenta Jesse Duplantis, entre otras cosas, que ahí fue llevado al cielo también, que él veía esa perforación en la mano de nuestro Señor y Salvador y veía como un remolino de agua hirviendo alrededor de sus perforaciones. Él le preguntó al Señor que qué era eso. Y él le dijo: ese soy yo, el Padre, fuego líquido, imagínense. O sea, es realmente impresionante esto. Pero dicen los historiadores que por lo menos para clavar cada una de sus manos fueron más de 20 martillazos. Pero si lo vemos espiritualmente, ¿qué significa el clavo en la mano derecha? Nuestra liberación, nuestra libertad, nuestra redención, igual que la sangre y el agua. Pero ¿qué significa, por ejemplo, el clavo en la mano izquierda? No sé si esta palabra existe, avergonzamiento del pecado. La vergüenza del pecado, mejor. Quiere decir que en su mano izquierda la vergüenza del pecado quedó sin poder y en su mano derecha fue hecha la redención. Entonces tú dirás: ¿y qué pasó con los pies entonces, apóstol? Los pies, el clavo en los pies significa la obra terminada de nuestro Padre eterno. Por eso lo dijo en la cruz: consumado es. El clavar los pies a la cruz significa que ya nosotros quedamos muertos al pecado y tenemos entrada a la vida eterna. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Allí mismo en el capítulo 23, verso 47, dicen los otros soldados: en verdad este hombre era un justo. Y usted en ninguna parte de la Tanakh encuentra la palabra justo que se ajuste a la justeza de un hombre. Solamente se refiere a la justicia de Dios.
Imagínense, a la justeza que cumplió nuestro Señor y Salvador en la cruz. Y esto realmente es maravilloso. Vamos un poquito más allá. ¿Qué pasó en el cielo en este momento? Cuando este hombre clavó esta espada, Longino se llama, diga Longino. Longino, cuentan los historiadores, que es el soldado que metió la lanza en el costado derecho de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Esta semblanza recuerda mucho de dónde fue tomada Eva, ¿recuerdan? De la costilla de Adán. O sea que por la costilla de Adán y gracias a Eva vino el pecado al mundo. Y gracias al costado de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, gracias a que fue lanceado en ese lugar, quedó cerrada la brecha para el pecado y fue eviscerado, fue rasgado el templo de Jesús, imagínense, el cuerpo santo del puro, del único, del divino, del sublime, del Cordero de Dios, fue rasgado por nuestro pecado, imagínense. Yo lo dije esta mañana, pero no me puedo quedar callado ahora. Imagínense esas lanzas de esos soldados romanos, en qué clase de porquerías y lenocinios estuvieron, para que fuera esa lanza pútrida, infecciosa, rompiendo, eviscerando, rasgando el corazón de nuestro Señor. Cuentan los historiadores, incluso algunos médicos y un abogado que es juez, que también le hizo un juicio a nuestro Señor, analizó el juicio a nuestro Señor y Salvador, se llama Claudio, dice que la lanza perforó más de 10 centímetros dentro de la pleura de nuestro Señor, rompiendo también su corazón. O sea, rompió los pulmones de nuestro Señor y rompió su corazón. Lo evisceramos. El pecado, como dice Romanos capítulo 3, verso 23, causa la muerte, rompe la vida. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de nuestro Señor y Salvador es vida eterna. El costado, repito, simboliza ese lugar santísimo. El pecado, escuche, esto me parece asombroso, logró penetrar dentro de la divinidad y la pureza de nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué? Para limpiarnos. Como dice la misma palabra, aquí en el Evangelio de Mateo, en Lucas, en Juan, se rasgó el velo del templo en dos. Asimismo, esa lanza rasgó, repito, el corazón, la pleura, el pulmón de nuestro Señor, el templo, lo más sagrado, lo más santo, y simboliza que así como el velo fue rasgado, nosotros, como dice el libro de Hebreos capítulo 3 también, y aquí mismo el Mateo, tenemos libre entrada al lugar santísimo. Cuando decimos amén. El velo es lo más santo que había en el templo, pues estaba en el lugar santísimo, imagínense. Es lo más profundo, es lo más íntimo. Y allí penetró la lanza. Por eso fue llamada con el transcurso del tiempo la lanza de la justicia o la lanza del destino, ¿se imagina? Se llama la lanza de Longino o la lanza de la justicia o la lanza del destino. Esto es impresionante. Claro que la idolatría romana, la idolatría greco-evangélico-romana, también hace que a esta lanza se le adore y supuestamente está el vestigio de esta lanza, asimismo como supuestamente está el vestigio de la cruz de nuestro Señor y Salvador. Incluso algunos supuestos eruditos y personas de la época le hicieron un estudio a la madera de la cruz y dicen que es de pino, pero no puedo creerlo. No puedo creerlo porque en pino, que es una madera barata, no creo que, que no resiste tal peso, tal ejercicio de fuerzas. No creo, particularmente no lo creo. Eso lo dicen algunos eruditos, algunos estudiosos, algunos. Flavio Josefo habló de todo esto también, pero básicamente está hablando de todo el sufrimiento de la cruz, de cómo era el rostro de Jesús. Mire, Flavio Josefo lo dibuja a él como un hombre sereno, tierno, dulce, pero habla de la serenidad de él como el movimiento de las olas en el mar. Profundo, tenue, pero raudo. Entonces me impresiona bastante de verdad cómo varios historiadores hablan de nuestro Señor y Salvador y cuentan la crudeza con que Él fue sacrificado. Y la iglesia hoy en día, bien, gracias. La iglesia sigue pecando como si no pasara nada. No estoy hablando de ti, estoy hablando de la iglesia en general, de la iglesia en el mundo. Y ayer me preguntaba uno de mis hijos, apóstol, yo quiero tener el temor de Dios.
Yo quiero salvarme, yo no me quiero condenar. Y pues en ese mismo sentido estamos nosotros, ¿verdad? Pero yo le decía a mi siervo precioso, la única forma en que tú dejes de pecar es pidiendo, como dice en Mateo capítulo 6, que nos libre del mal y no nos meta en tentación. Una mentica. De tal suerte que si tú no le pides a nuestro Señor y Salvador que ponga el temor de Dios en tu corazón, difícil. No sé si me estoy explicando. Diga conmigo, yo tengo que orarle al Padre para que me dé su temor. Temor de Dios, para que le tome asco al pecado. Solamente, iglesia, quiero decírtelo, cuando yo tuve esta revelación que se la vengo enseñando hace varios años, fue cuando realmente nuestro Señor, el Espíritu Santo, pudo ocupar ese lugar reservado en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser, por Él y para Él. Y así fue como se me hizo muy sencillo no pecar. Mire, cuando uno piensa, preste atención, iglesia, tiene el temor de Dios en su mente, en su corazón, el pecado le da asco. Le da asco porque uno recuerda cuando pecaba y cómo se sentía uno cuando trataba de acercarse a Dios. Se sentía uno horrible. Número 2, número 3. Ese temor de Dios hace que nuestro cuerpo sienta repulsión por el pecado. No obstante y empero va a hacer que nuestro Señor, el Espíritu Santo, nos dé la fortaleza y el discernimiento para dejar de pecar. Lo tengo por cierto, por sentado. Si un cristiano no le pide al Padre en oración, en común unión, en oración, que le revele su temor y lo ponga sobre este cristiano, el cristiano nunca va a poder dejar de pecar. Mire, a veces yo conozco gente que de verdad ora. De hecho, tuve el privilegio de conocer un pastor que ora. Muy querido el siervo, pero anda en pecado. Me tocó decirle en privado, pastor, cuide sus ojos, cuide su santidad. Y yo comencé a preguntarle al Señor, ¿pero por qué? Porque en esa oración no hay unión común. Muchas veces los cristianos oran por necesidad, oran por obligación, oran porque los vean, oran porque tienen un ministerio, pero no oran por convicción. No oran por amor. Yo no sé si usted me puede recibir, pero yo ahora oro no porque tenga que hacerlo, sino porque mi cuerpo lo necesita. Es como el desayuno, como el almuerzo, como la cena, cuando no estoy ayunando. Es una necesidad, como cuando me deshidrato y tomo agua. Y eso hace que uno mantenga un margen, un camino. Y nuestro Padre pueda enviar sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. No sé si me estoy explicando, iglesia. Dígale al que está a su lado, pídale al Padre el temor de Dios. Usted y yo necesitamos el temor de Dios para no pecar. Pero el temor de Dios no es miedo. Es un miedo como este, es un temor como este, fobeo que nos da a nosotros una expectación y un anhelo de estar con Él, pero es un temor reverente, es un amor que nos impacta y nos paraliza para no pecar. Nos lo impide realmente porque comienza a ejecutarse la obra de nuestro Señor, el Espíritu Santo en nuestra vida. Sacuda al que está a su lado y diga, pida el temor de Dios. Pida el temor de Dios. ¿Sabe una cosa? Esta lanza entró en la profundidad de Dios, hiriendo el corazón de Dios. No sé si me estoy explicando, diga profundidad. ¿Sabe hasta dónde llegó esta lanza? Hasta lo más profundo del trono en el cielo. Y el Señor no la detuvo, escúcheme, hasta que la lanza no cumplió su función, que era romper la pleura del pulmón y romper el corazón. Ahí fue cuando nuestro Señor gritó, escúcheme, antes de eso, pero este grito tiene que ver todo con esta lanza, la lanza de la justicia, la lanza del destino, la lanza del Longino.
Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted se imagina el dolor de nuestro Señor y Salvador a tal punto de que es la primera vez en la historia de Dios, en la vida de Dios, que Él se separa de su Hijo, de Él mismo? Es como si usted y yo, por un dolor muy fuerte, sacáramos el alma de nuestro cuerpo momentáneamente. ¿Usted se imagina el dolor? Asimismo, nuestro Señor, nuestro Padre eterno, sufrió ese mismo dolor, pero hasta que no comprobó que la lanza llegó hasta lo más profundo de la eternidad, no fue sacada, no cumplió su función. Por eso le dicen la lanza del destino. ¿Qué significa entonces la sangre y el agua? Y eso sí quiero que usted lo tenga muy en cuenta, amados. Todos sabemos que la sangre significa muerte, sacrificio, aló. Simboliza en lo físico la muerte espiritual como en el bautismo, la muerte a la carne, la muerte al pecado, pero la resurrección para Cristo, para Yeshua, para nuestro Padre Celestial, significa redención. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29. Ahí está muy claro esto. También lo encontramos nosotros en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Es nuestra redención. ¿Y sabe por qué se hizo esto? Para poder comprar la iglesia, para poder comprar nuestra alma. Tenía que ser derramada la sangre hasta la muerte. En Efesios capítulo 5, versículo 2, dice que Él se presentó como ofrenda, como sacrificio, o sea, como diezmo, en olor fragante, o sea, con aroma de muerte para vida. ¿Usted me sigue? Para comprar la iglesia, aleluya. El agua es el lavamiento. El agua imparte la vida, aleluya, y acaba con la muerte. Y eso lo encontramos aquí en Mateo capítulo 12, versículo 24, y en mi mismo Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15. El agua entonces tipifica un lavamiento puro de nuestras malas acciones y nuestro pecado, pero la vida que es insuflada en nosotros a través del sacrificio vicario de nuestro Señor y Salvador. Aleluya. En otras palabras, la muerte de Jesús, la muerte de Yeshua, es la que libera o liberó la vida de nuestro Dios en nuestro corazón. Es la que liberó la vida eterna para nosotros aquí en la tierra. ¿Cuántos damos gloria al Eterno? La muerte de Jesús liberó la vida divina. Esto es realmente maravilloso, amada iglesia. Algo que me llama poderosamente la atención, que se lo dije ahorita hace un momento, Eva fue sacada de la costilla de Adán. Y eso es literal. Y yo enseñaba esta mañana, ¿usted sabe de cuál costilla fue sacada? Sí, de Adán, pero ¿en qué lugar se encontraba? Entre la quinta y la sexta costilla. Y la lanza entró precisamente tocando la quinta y la sexta costilla. Eso es algo realmente maravilloso. Así como Eva trajo el pecado al mundo por la costilla de Adán, así la costilla, el costado de nuestro Señor fue lanzado para liberación y vida eterna. O sea, ya no puede haber más pecado. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Sacuda al que está a su lado y diga, Espíritu Santo, revélame esto. Escuche esto. Eva fue sacada de la costilla. La lanza fue metida entre la costilla. ¿Se puede recibir esto? Eva fue sacada del interior. La lanza fue llevada al interior. O sea, ¿sabe qué pasó? Las cosas fueron restauradas en el orden natural del Padre. Aló, auxilio, ayúdeme. Gloria al Eterno. Luego de que todo esto se está revelando en el cielo, en lo más profundo de lo espiritual, en lo más profundo del templo en el cielo, en lo más profundo del corazón de Yeshua HaMashiach, viene el terremoto. Y el terremoto hace que ese fobeo, ese temor reverente de todos aquellos soldados romanos, se conviertan al Señor. Antes de eso corre el soldado, uno de los soldados que estaban bajo el mando del centurión Longino, y le pone la esponja con vinagre. Dicen que es vinagre y hiel.
Otros dicen que es vinagre con vino, diluido en hiel. ¿Saben cómo se llama ese soldado? Estefatón. Y ese nombre es bien curioso. Ese soldado también se convirtió. Eso me mostraba que estaba cerca cuando quizá también fue el que clavó su mano derecha a la cruz, le salpicó un chisguete de sangre en el rostro a él. Sintió de primera mano la salvación y la profundidad de la eternidad en su rostro, la redención. Wow, esto es realmente maravilloso. Yo les contaba en el primer servicio, bueno, y en Pesach les he hablado mucho de la esposa de Poncio Pilato. Esta mujer le dijo, no tengas nada que ver con este justo. ¿Cuántos recuerdan eso? He sufrido mucho por causa de él. ¿Tú te imaginas cuando llegó Pilato a la presencia de su esposa? ¿Pudiste hacerlo? Y él le dijo, no, no pude. Él presenció todo esto también. De hecho, fue Pilato el que ordenó que la lanza fuera metida en el costado del Señor para comprobar su muerte, porque él no estaba ni 5 de acuerdo con todo lo que había ocurrido. Según la ley romana, toda persona que era muerta en la cruz no le era entregada a sus familiares, sino era entregada a una fosa común. Pilato no lo permitió. Pilato le entregó el cuerpo a José de Arimatea. ¿Cuántos lo recuerdan? De esto también él escribió. Y describe la escena cuando Longinos mira a nuestro Señor Salvador antes de decir estas palabras. Y cuenta el historiador que el rostro de nuestro Señor reflejaba el amor y la profundidad, la serenidad del Dios vivo. Que cuando Longino miró el rostro del Señor, también una gota de sangre cayó en su cara. Y que esto fue lo que impactó y empieza el terremoto y dice Longino, realmente este era hijo de Dios. Aquí no está diciendo pareciera que fuera hijo, quizá fue hijo, no, él afirmó verdaderamente el gerundio del verbo verdadero, puesto en ejecución, para que no diera lugar a la duda de que si era nuestro Señor y Salvador. Esto hizo que este hombre se convirtiera al evangelio, se retirara del ejército romano y comenzara a predicar la palabra. ¿Y saben cómo murió? Decapitado por sus mismos amigos romanos. Eso fue tremendo. Lo mismo Estefatón también. Y luego les voy a contar el nombre de todos los otros soldados que estaban ahí. Longino también, Estefatón también estuvieron en la tumba y vieron la resurrectación de nuestro Señor. No cabía duda de que lo que había firmado ahí en la cruz del Calvario era verdad. Era verdaderamente el Hijo de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Bendito es el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero decirle, amada iglesia, que nosotros debemos de tener en cuenta que todos estos hechos tienen una sola razón. Tú y yo. Y que nuestro Padre nos está diciendo que llegó el momento en que nosotros tomemos muy en serio la palabra. Tomemos muy en serio el sacrificio. Y comencemos a lavarnos con esta agua pura que nos da vida, insufla vida sobre nosotros, porque esto es el Espíritu Santo. Y quería llegar aquí para decirles algo, para ir terminando. ¿Cómo es que Longino, Estefatón y los demás soldados pudieron decir en conjunto, como lo dice el verso 54, y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios? Solamente lo puede decir un hombre al cual se lo ha revelado nuestro Señor, el Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan en el libro de Mateo capítulo 16, cuando le pregunta a nuestro Señor y Salvador a Pedro, Pedro, ¿y qué dices? ¿Quién dices tú que soy yo? Y él le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios viviente. ¿Hay alguien aquí? Y le dice nuestro Señor, eso no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ningún hombre, sino nuestro Señor el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Wow, ¿cuánto damos la gloria al Señor?
En el primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice que nadie puede confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino solo a través de la revelación de nuestro Señor el Espíritu Santo. Entonces, amada iglesia, quiero decirle lo siguiente. Nosotros debemos de pedirle al Padre todos los días que venga su temor, el temor de Dios a nuestras vidas, pero también debemos de pedirle al Padre que nos permita la compañía de nuestro Señor el Espíritu Santo. Es que necesitamos a nuestro Señor el Espíritu Santo para todo, porque Él revela cada paso. ¿Y usted sabe por qué Longuinos y Estefatón se salvaron? Por una oración maravillosa que hizo nuestro Señor en el capítulo 23. Claro que aquí en el capítulo 27 de Mateo, también de Lucas, versículo 34 dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Escúcheme, en el inframundo del dolor que estaba sintiendo nuestro Señor, el dolor tan profundo de ser 20 mazazos en las manos, 40 en las dos manos, casi 50 en los pies. ¿Usted se imagina el dolor? Y en ese dolor de inframundo, ese dolor infrahumano, el Señor estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa oración se cumplió casi que inmediatamente. Porque si el Padre no hubiera respondido a esa oración, usted y yo, repito, no estaríamos aquí sentados. Es por demás extraordinario que los soldados romanos hayan sido perdonados de primera mano. Es por demás extraordinario que Dimas, el ladrón que estaba a la derecha, fuese perdonado. Fue el primer redimido de la creación, imagínese. El otro, Gestas. Yo le estoy dando nombres porque, repito, para eso está la historia. Gestas, que estaba crucificado a su mano izquierda. Usted conoce el capítulo: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Ladrón de la derecha, ningún buen ladrón, él era un delincuente. Los habían condenado por secuestro, por extorsión y por robo a ellos. Tremendo. Se llama Dimas, el que estaba a su lado derecho, y le dice: ¿no temes tú a Dios aún estando en esta misma condenación? ¿No temes tú a Dios si este justo no ha cometido ningún pecado? Él lo reconoció, él no ha cometido ningún pecado. Tú y yo estamos recibiendo el justo castigo que merecemos por nuestras acciones. Y se voltea a este hombre llorando a nuestro Señor y Salvador y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dice nuestro Señor y Salvador: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Esto a mí me llena, me conmueve, me rompe. Apenas, escúcheme lo que le voy a decir. Muere nuestro Señor. ¿Está aquí conmigo? Instantáneamente se empieza a cumplir el libro de Efesios capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Le rompen, le quiebran las piedras a Dimas. Muere después de Yeshua. Y lo primero que sucede cuando abre sus ojos nuevamente es ver a nuestro Señor dándole la mano. Y lo podemos confirmar en el libro de Hechos capítulo 7. Cuando nuestro apóstol Esteban estaba siendo sacrificado, martirizado, estaba viendo los cielos y el trono, y estaba viendo a nuestro Señor y Salvador dándole la bienvenida. Cuando decimos gloria al Eterno, usted se puede imaginar el momento de gozo y de gloria, todos sufriendo ahí en el Calvario y ellos ya en el paraíso. ¡Wow! Bendito es el santo nombre del Eterno. Quiero cerrar diciéndole algo, amada iglesia. Solo por revelación de nuestro Señor el Espíritu Santo, como dice en Lucas 23, 47, y como dice aquí en Matillahu capítulo 27, versículo 54, nosotros podemos decirle al Señor: tú eres el Hijo de Dios. Usted está aquí por amor. Usted está aquí porque es un hombre o una mujer valiente. Usted está aquí porque usted es leal. No somos los más. Tenemos nuestras falencias, nuestras necesidades, tenemos nuestras incapacidades, nuestras frustraciones, las cuales, repito, debemos de llevarlas a la cruz del Calvario, amén. Pero una cosa sí es cierta, que el Señor nos ama y rogó por nosotros en la cruz, porque cada vez que pecábamos por yerro, no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero ahora ya lo sabemos. Y repito, si le pedimos su temor, Él nos va a dar su temor, y si le pedimos la compañía de nuestro Señor el Espíritu Santo, vamos a dar pasos seguros.
Por eso fue que clavaron sus pies a la cruz, para que su pie, nuestro pie mejor, no tropiece en piedra por el camino. Quedaron firmes en la salvación. Amados, yo sé que usted recibió este mensaje. Si el Padre ama algo de ti, es tu lealtad, tu fidelidad, tu obediencia, tu amor. Pero asimismo, como el Padre nos está diciendo que nos vamos a ver en el paraíso, nos está diciendo, afírmate, aló, santifícate, pide mi temor, pide la presencia de mi Espíritu Santo. ¿Sabe? En últimas, eso nos va a dar fortaleza y ejecución. Fortaleza, ya lo dije, Mateo 3, etcétera. Nosotros vamos a morir con el bautismo de Yeshua en esta tierra. Vamos a ser apartados y el pecado nos va a dar asco. No lo contemples. El problema de Gestas es que está contemplando su martirio, no el del Señor Yeshua. Ojo con lo que le acabo de revelar. Si usted comienza a contemplar su vida y las diferentes circunstancias onerosas, difíciles, truculentas que estás pasando, vas a creerte mejor que Dios. Pero es que yo sufro mucho, yo amo al Señor. Es que me tocó una vida muy dura y difícil. Es que si no fuera porque yo soy cristiano. No mires eso. Mira la cruz. Haz como Dimas. Mira el sacrificio de nuestro Señor. Nosotros no hemos resistido hasta la sangre para dejar de pecar. No podemos salirnos de proporciones. Miremos a la cruz y pidamos la fortaleza y el perdón de sus palabras para que esa oración se cumpla en nuestras vidas. Amén. Vivamos una vida santa, sigamos siendo fieles, leales, obedientes. Esta mañana yo le doy gracias al Señor. No sé si se lo dije a usted, pero si no se lo dije, se lo repito. Si se lo dije, vuelvo y se lo repito. La iglesia está regresando ya, gloria a Dios. Es hermoso ver esto atiborrado. Y por eso sé que el Señor nos va a volver a dar la sede grande otra vez, aleluya. Porque ya no, pronto ya no vamos a volver a caber. Bendito es su santo nombre. Y aunque el diablo quiso ver la iglesia, el camino de Cristo destruida, se quedó con las ganas. Porque como la iglesia no es la iglesia del pastor Fernando, sino es la iglesia del Eterno, por eso se llama El Camino es Cristo, no el ministerio Fernando Betancur. Craso error, ¿cierto? No, es la iglesia El Camino es Cristo. Entonces, amados, déjenme decirles que Dios tiene algo muy especial para usted, para nosotros. Déjeme tratarlo con más cariño. El Señor tiene algo muy especial para ti. El Señor tiene algo muy especial para todos nosotros. Y sin importar nuestros sacrificios, nuestras aflicciones, repito, debemos mirar esa la cruz. Debemos mirar la sangre. Y debemos mirar la resurrectación. Amén. Incline su rostro. Vamos a darle gracias a nuestro Padre eterno. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta hermosa palabra revelada, Padre. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Gracias por apartarte de tu Padre para salvarnos, amado Yeshua. Tu sufrimiento fue terrible, Señor. Estos soldados escucharon toda la controversia. Tú no te defendiste. No defendiste tu causa por nuestra causa. Y queremos adorarte en esta mañana, amado Jesús de Nazaret, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo. Amado Yeshua HaMashiach, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por lo que hiciste por la iglesia. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Con razón tú mismo dijiste que tú eres el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por ti, Señor. Permítenos, Señor, que tengamos claro todos los días el rumbo de nuestra vida y podamos acercarnos a través de tu cuerpo, a través del velo que tú rasgaste, Señor, lo permitiste para que pudiéramos tener amplia y generosa entrada a tu trono, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno.
Y te ruego y te suplico, Abacados, en el nombre de Yeshua HaMashiach, bendice a tus hijos que vinieron al primer servicio, a los que estuvieron conectados. Bendice a tus hijos que están aquí y ahora en este segundo servicio. Bendice, Señor, a tus siervos que están conectados allí en las redes, en la radio, en la televisión. Bendícelos, Señor. Padre, tú eres demasiado bueno, demasiado maravilloso, demasiado poderoso, Señor. Toda la gloria y toda la honra son y serán para ti, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, te pido, Señor, bendícelos de manera sobrenatural. Bendice a la profeta Blanquita García, Padre amado. Bendice su familia, Padre. Bendice el ministerio, Padre. Bendice su economía. Bendice su home, Padre, el dinero que llega a sus manos. Te ruego, Padre amado, por José Salazar Nájera, allí en México, Señor. Bendice su salud, bendice su vida, Señor. Bendice su economía, esos negocios, Señor, que los podamos ver, Padre amado. Padre, te ruego por el apóstol Martín Auseche, Señor, por su hija Eliana, Señor, por el pastor Edgar Venegas, por el apóstol César Wilbur García, Señor. Te ruego también por el pastor Dubán Valencia en Nueva York, Señor, por el pastor Plinio Orjuela, Señor, aquí en Colombia. Te ruego, Padre amado, por María Vita Guerrero, Señor. Gracias por el amor de esta mujer. Gracias por la vida de esta mujer. Gracias por la salud de tu sierva, Señor. Llénala de gracia, de favor. Asimismo te pido por María de Jesús Pachón, Padre amado. Te ruego, Padre, por la vida de tus hijos, Señor, que están fuera de la ciudad. Por Lucho Pinzón, por Diana Aros, Padre amado. Te ruego, Padre amado, por el capitán Helber Yesid, Señor, León, por su esposa Sonia. Te ruego por Andrea Cristina, Señor, bendíceles. Te ruego, Padre, por Teresa, por su esposo, allí en México, por sus hijos, guárdalos, bendícelos. Te ruego por Pachito Huertas, Padre amado. Te ruego por Deime Rocha Maza, libértalos y tráelos para la iglesia, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Por todos aquellos que están viendo que se me escapa ahora el nombre, Padre, bendícelos de manera sobrenatural para la gloria de tu nombre. Amén. Amén y amén. Amada iglesia, tú que me estás viendo, conéctate con nosotros todos los días a las 6 de la mañana. Estamos orando, clamando, haciendo guerra espiritual por ti, orando, intercediendo por ti. Y todos los martes y los viernes a las 6 de la tarde, el servicio es presencial en vivo, aleluya. Los sábados también tenemos servicio de Shabbat, 3 de la tarde. Ven, el día de guarda es el sábado, ven el sábado. Y bueno, los domingos ya tú sabes, 2 servicios. Les amamos, les bendecimos, que la paz de nuestro Señor les cubra de manera sobrenatural. Bendiciones, shalom.